por un nuevo amanecer y el florecer de una conciencia libre. El Centro de Enseñanzas Uriel presenta por Radio Tropical su programa Gnosis Siglo XXI. Un programa que descorre el velo de la ciencia, el arte, la filosofía y la mística. Gnosis Siglo XXI, todos los sábados de 4 a 4:30 de la tarde. Sol brilla en tu frente luminosa, la Madre Celestial pura y hermosa se ha posado. Un mensaje a la conciencia, dirigido a todos aquellos buscadores de la luz, que de verdad anhelan el despertar de la conciencia y la autorrealización íntima. Este mensaje va dirigido también a todos aquellos hombres y mujeres que muy devotamente quieren poner su fuerza y su comprensión al servicio de la humanidad, pero que muy sinceramente reconocen que sin purificación y sin una real conciencia de sí, muy poco o nada puede hacer por ella. Este mensaje va dirigido a todos aquellos seres que en verdad quieren comprender su situación dentro del círculo de la humanidad mecánica y anhelan entrar al círculo de la humanidad consciente. El propósito del círculo de la humanidad consciente es sembrar en la vida ideas espirituales, a fin de que el hombre mecánico llegue a despertar su visión interior, convirtiéndose en hombre consciente, en un hombre espiritual. Este ha sido el propósito de todas las escuelas gnósticas de todos los tiempos, desde muchos siglos antes de Cristo hasta nuestra era. Y esta es la razón de la existencia en el planeta Tierra del Sagrado Colegio de Iniciados. Esta invitación te la hace el Centro de Estudios Gnósticos Uriel, a través de su programa Gnosis Siglo XXI, que se transmite todos los sábados a las 4 de la tarde por Radio Tropical. Hoy están con ustedes Roxana Rizmi, Siley Gaviria, Tomás Tobar, Celina García, Beatriz Fernández y este servidor quien les habla, Osvaldo Valencia. Sean todos bienvenidos. Has cumplido tu sagrada misión para rasgar el velo. La gente trabaja diariamente, lucha por sobrevivir, quiere existir de alguna manera, mas no es feliz. Existen momentos placenteros y muy agradables, pero eso no es felicidad. La gente confunde el placer con la felicidad. Pachanga, parranda, borrachera, orgía, es placer bestial, mas no es felicidad. Sin embargo, hay fiestecitas sanas, sin borracheras, sin bestialidades, sin alcohol, pero eso tampoco es felicidad. Eso de la felicidad está en chino. Lo más grave es que la gente lo sabe, pero en medio de tantas amarguras no pierde las esperanzas de lograr la dicha algún día, sin saber cómo ni de qué manera. Pobres gentes, cuánto sufren y sin embargo quieren vivir, temen perder la vida. Si la gente se entendieran algo sobre psicología revolucionaria, posiblemente pensarían distinto, mas en verdad nada saben. Quieren sobrevivir en medio de su desgracia, eso es todo. ¿Eres persona amable? ¿Cómo te sientes cuando bailas? ¿Estás enamorado? ¿Amas de verdad? ¿Qué tal te sientes bailando con el ser que adoras? Permitid que me vuelva un poco cruel en estos momentos al decirles que esto tampoco es felicidad. Si ya eres viejo, si no te atraen esos placeres y te saben a cucaracha, discúlpeme si te digo, serías diferente si estuvieras joven y lleno de ilusiones. De todas maneras, dígase lo que se diga, bailes o no bailes, enamores o no enamores,
Tengas o no eso que se llama dinero, tú no eres feliz aunque pienses lo contrario. Uno se pasa la vida buscando la felicidad por todas partes y muere sin haberla encontrado. Toda persona en la vida pasan las cosas, las personas, las ideas. Los que tienen dinero pasan y los que no tienen también pasan. Y nadie conoce la auténtica felicidad. Total, en este mundo cruel en que vivimos no existe gente feliz. Todos los seres humanos son infelices. Muchos quieren escapar de sí mismos por medio de las drogas o el alcohol, mas en verdad no solo no consiguen tal escape, sino lo que es peor, quedan atrapados entre el infierno del vicio. Los amigos del alcohol o de la droga desaparecen como por encanto cuando el vicioso resuelve cambiar de vida. Huyendo del mí mismo, del yo mismo, no se logra la felicidad. Interesante sería agarrar a los toros por los cuernos, observar al yo, estudiarlo con el propósito de descubrir las causas del dolor. Cuando uno descubre las causas verdaderas de tantas miserias y amarguras, es obvio que algo puede hacer. Si logra acabar con el mí mismo, con mis borracheras, con mis vicios, mis afectos que tanto dolor me causan en el corazón, con mis preocupaciones que me destrozan los sesos y me enferman, etc. Es claro que entonces adviene eso que no es del tiempo, eso que está más allá del cuerpo y de los afectos y de la mente, eso que realmente es desconocido para el entendimiento y que se llama felicidad. La felicidad tiene un sabor que el yo mismo, el mí mismo, nunca jamás ha conocido. El sol brilla en tu frente. En Gnosis, siglo XXI, consejos de la naturaleza para la salud del hombre. En el nombre del Dios Todopoderoso, hoy estamos regalando algunos consejos de medicina natural para toda esta humanidad que sufre. Vamos a tratar hoy un tema muy interesante acerca del sistema inmunológico. 4 tazas diarias de café, por ejemplo, afecta directamente nuestro sistema inmunológico, ya que la cafeína suprime las funciones de algunos agentes inmunológicos, como por ejemplo los linfocitos y las células T, que son las encargadas de reforzar este sistema. Las proteínas. No podemos descuidar este factor muy importante en nuestra nutrición, ya que se constituyen en el combustible para que nuestro sistema inmunológico esté al 100%. Descansar en forma adecuada. Muchas veces sentimos sueños en momentos en los que la mayoría de nosotros se encuentra en plena actividad. Esto es un indicativo de que tenemos baja capacidad para repeler las enfermedades. Tratemos y procuremos siempre que los puntos de entrada en nuestro cuerpo, por ejemplo, la boca, ojos, nariz y oídos, sean difíciles de invadir por los gérmenes. Por ello, es necesario que tengamos buenas normas de higiene
el lavarse las manos antes de consumir los alimentos, lavarnos regularmente en forma muy intensiva cada vez que hagamos uso del sanitario. El ejercicio físico también es recomendable para nuestro sistema inmunológico. Vamos a ver ahora algunas recomendaciones. Uno de ellos es la miel, que funciona como un antibiótico natural. Podemos consumir una cucharada diaria de miel y de esta forma estaremos reforzando nuestro sistema inmunológico. El ginseng, en infusión podemos tomar una taza al día. Otro consejo puede ser el té verde, ya que estimula la producción de células inmunológicas. El zumo de zanahoria y naranja. Consumir un zumo, por ejemplo, de ajo, naranja, cebolla y brócoli, 2 dientes de ajo. Tomar un vaso diario durante una semana. Otra infusión sería la mandarina, jengibre, miel y limón. Tomamos 2 mandarinas, un limón, una cucharadita de jengibre fresco rallado, una cucharada de miel y en un poco de agua lo licuamos. Esto lo podemos consumir 3 veces a la semana. La equinacea es una planta de la cual podemos tomar media cucharada en una taza de agua hirviendo. Se alterna, es decir, un día de por medio durante 6 semanas. Esto es todo por hoy. En el día hemos dado algunos consejos de medicina natural. En el próximo programa, más recomendaciones. Gnosis, siglo XXI. Mensajes psicológicos para penetrar en lo más profundo de nuestra conciencia. La mente es la guarida del deseo. Hay que dominar la mente mediante la voluntad. Hay que expulsar a los demonios tentadores de nuestro templo con el látigo de la voluntad. Hay que libertar la mente de toda clase de escuelas, religiones, sectas, partidos políticos, conceptos de patria y de bandera, dogmatismos, intelectualismos, miedos, temores, ansias de acumulación, odio, cólera, opiniones, etc. Hay que librar la mente del proceso del razonamiento. Hay que cambiarlo por la comprensión. No te identifiques con la mente. Aprende a separar el humo de las llamas. En todo lo bueno hay algo de malo y viceversa. La mente vive reaccionando contra los impactos que provienen del mundo exterior. Tú debes controlar las reacciones de la mente por medio de la voluntad. Si alguien nos insulta, sentimos ira. Entonces la mente reacciona con orden de pasión animal que van del centro a la periferia. Las reacciones incesantes de la mente nos acarrean placer y dolor. El gusto y el disgusto no son sino el resultado de las reacciones del entendimiento. Hay que controlar las reacciones del entendimiento para pasar más allá del placer y el dolor. Debemos volvernos serenos, indiferentes ante la alabanza y el vituperio, ante el triunfo y la derrota. Todas las tempestades de nuestra existencia no son sino el resultado de las reacciones del entendimiento ante los impactos provenientes del mundo exterior. El camino de la iniciación es algo muy intenso y delicado. Hay que buscar un maestro para que nos conduzca por este camino interno y delicado. Al maestro se le busca dentro, en las profundidades de la conciencia. Cada discípulo puede buscar a su maestro, adentro, adentro, muy adentro. Ante todo, hay que empezar por comprender la necesidad de saber autoobservarnos. Uno, por ejemplo, está sentado en una silla y sabe que está sentado,
pero no hemos observado esa silla. En el primer caso tenemos el conocimiento de que estamos sentados en la silla, pero observarla ya es algo distinto. Fíjense, tenemos conocimiento, pero no observación. La observación requiere una concentración especial. Observar de qué están hechas, luego entrar en meditación, descubrir sus átomos, sus moléculas. Todo esto requiere una atención dirigida. Saber que uno está sentado en una silla es una atención no dirigida, es una atención pasiva, pero observar la silla ya sería una atención dirigida. De igual manera, nosotros sabemos muchas cosas de sí, mas eso no quiere decir que estemos observando nuestros propios pensamientos. Observarlo es distinto, es diferente. Nosotros vivimos en un mundo de emociones inferiores y cualquier cosa nos produce emoción de tipo negativo y sabemos que las tenemos, pero una cosa es saber que uno se encuentra en un estado negativo y otra cosa es observar ese estado negativo bajo el cual uno está. Eso es algo completamente distinto. En cierta ocasión, un caballero se fue a donde un psicólogo y le dijo: yo siento antipatía por fulano de tal. Y el psicólogo le contestó: observe usted a esa persona. Y el paciente le respondió: pero ¿y eso para qué voy a observar si la conozco? El psicólogo sacó por conclusión que aquel no quería observar, conocía pero no observaba. Conocer es una cosa y observar es otra cosa distinta. Uno puede conocer que tiene un pensamiento negativo de celos, por ejemplo, pero eso no significa que uno está observando. En la vida práctica vemos nosotros que dentro de uno hay muchas cosas que deberían causarnos vergüenza. Medidas ridículas, cuestiones interiores grotescas, pensamientos morbosos, etc. Y saber que se tienen todas esas cosas no es haberlas observado. Alguien se puede decir: si en este momento tengo un pensamiento morboso, pero una cosa es saber que lo tiene y otra cosa es observarlo. Esto último es totalmente diferente. Así pues, uno quiere llegar a eliminar tal o cual elemento psicológico indeseable. Primero que todo tiene que aprender a autoobservarse en el propósito de obtener un cambio, porque justamente si uno aprende a autoobservarse, cualquier posibilidad de cambio resulta imposible. Cuando uno aprende a autoobservarse, se desarrolla en uno un sentido psicológico de la autoobservación. Normalmente este sentido está atrofiado, pero a medida que lo usemos se va desenvolviendo y se va desarrollando. Cuando nos empezamos a autoobservar, venimos a evidenciar que cuando nuestros pensamientos son más sutiles e inevitables, las comedias interiores es más ridícula y que esta no es propia, son creadas todas por los yoes. Lo grave es identificarse uno con esas comedias, con esas ridiculeces, con esas protestas, con estas iras, con estos pensamientos lascivos, etc. Si uno se identifica en un momento dado con un yo, interiormente este coge más fuerza y así cualquier posibilidad de eliminación se hace más difícil. De manera que la autoobservación es vital cuando se trata de lograr un cambio radical en nosotros mismos. La necesidad de despertar. En nombre de la verdad debemos reconocer que no tenemos la individualidad definida. Hemos dicho muy claramente que dentro de cada persona habitan muchas personas.
y esto podría ser rechazado por los fanáticos de la dialéctica materialista. Mas jamás podría ser rechazado por los hombres verdaderamente inteligentes. Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, con todas sus ramificaciones, constituyen en el fondo una serie de sucesivos yoes que viven dentro de nosotros mismos aquí y ahora. Dentro de nosotros no hay actualmente una auténtica individualidad. Nadie es siempre el mismo, ni siquiera media hora. Si alguien pensara que alguno de nosotros es el mismo durante media hora, obviamente no solo estaría abusando de nosotros, sino además, y lo que es peor, estaría también abusando de sí mismo. Así pues, no tenemos una auténtica individualidad. El yo, que hoy jura amor eterno a una persona del sexo opuesto, es más tarde desplazado por otro yo, que nada tiene que ver con tal juramento. El yo que hoy jura amor eterno por una causa, es más tarde desplazado por otro yo, que nada tiene que ver con la misma. Esto viene a explicar la doctrina de los muchos. También esto viene a explicar en forma enfática las contradicciones múltiples que se suceden dentro de nuestra psiquis. Si nosotros nos pudiésemos mirar de cuerpo entero, tal como somos en un espejo, nos volveríamos locos, porque estamos llenos de terribles contradicciones. Tan pronto afirmamos una cosa como la negamos, tan pronto le brindamos amistad a alguien como somos su enemigo, tan pronto nos entusiasmamos con tal negocio como le echamos abajo. Es decir, no tenemos una continuidad de propósitos. A continuación, estudio de la enseñanza gnóstica, donde encontrarás la respuesta a los grandes interrogantes de la vida, la naturaleza y el universo. Esta sesión, estudio de la enseñanza gnóstica, hace referencia al estudio de sí mismo, el estudio profundo de cada uno de nosotros. Aquí las hermanas trataron unos temas muy interesantes, el tema de la ansiosa felicidad que cada quien anhela, y pues algunos de pronto dicen, no, más o menos el próximo año las cosas se mejoran y voy a alcanzar la felicidad. Pues nos damos cuenta que no puede haber tal felicidad si no conocemos las causas del dolor. Esta es la razón por la cual la hermana habla sobre la autoobservación, la necesidad de la autoobservación para descubrir todos estos elementos que nos lleva a ese estado tan lamentable en que estamos los seres humanos. Y obviamente que debido a esa cantidad de yoes, no tenemos responsabilidad en lo que decimos y en lo que hacemos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante acerca de nuestra actitud ante la vida. Por ejemplo, a través de los estudios y a través de la filosofía, muchos de nosotros tenemos interrogantes. Por lo menos alguien se pregunta ¿por qué tuve que nacer en este lugar? ¿Por qué soy miembro de aquí, de la humanidad, en este planeta Tierra? ¿Por qué tanto misterio? Por ejemplo, en el caso que hablamos el sábado pasado sobre los extraterrestres. ¿Por qué el misterio de las pirámides? ¿Por qué se dan tantas cosas en la vida y muchas veces por esa razón culpamos a Dios sobre circunstancias dolorosas? Y muchos exclamamos, si Dios existe, ¿por qué permite tanto desajuste, tantos criminales?
Y precisamente ese tipo de interrogante se da porque desconocemos prácticamente todo. No sabemos la razón, no conocemos las leyes, no conocemos y sobre todo no nos conocemos a sí mismos. Esta es la razón por la cual, a pesar que estudiamos y tenemos títulos, seguimos siendo ignorantes. Cuando a cualquiera persona se le habla, por ejemplo, el caso de los extraterrestres, y se habla de los misterios, es normal que la gente se dé el lujo de creer o no creer, o de reírse o de burlarse. Pero para aquel que investiga, ya es una certeza. Por eso el maestro Samael afirma que este tipo de cosas en el ser humano no se dan porque tenemos tres mentes. Existe una mente sensual, una mente intermedia y una mente interior. Hoy vamos a estudiar esas tres mentes, vamos a estudiar este tema. No es con el objetivo, aquello que nos escucha decir, ya esto me lo sé, sino de reflexionar sobre cada punto. Y reflexionar no exteriorizando, decir que ya el tema me lo sé, sino reflexionando sobre sí mismo, en cuál de esas tres mentes nos encontramos ubicados. Entonces, empecemos con la mente sensual. El maestro afirma lo siguiente, que todo aquello que nosotros sabemos, todos nuestros conceptos, todas nuestras ideas, los placeres de la vida, nuestras alegrías y tristezas, sencillamente crea una mente que el aporte para este tipo de acción y reacción y concepto del ser humano, sencillamente son nuestros propios sentidos físicos. O sea que esta mente sensual sencillamente opina, llora, se alegra, tiene esperanza por los aportes que nos da nuestro sentido físico. Si hablamos, por ejemplo, de las cosas sagradas de Dios, en la misma Sagrada Escritura dice que las cosas de Dios para los sentidos de la carne son locura, mas para los sentidos del espíritu son sabiduría. Eso significa que los sentidos físicos nunca nos pueden aportar nada que no sea de las cosas materiales. Es la razón por la cual la mente sensual no quiere saber nada de Dios. Es materialista 100%. Y en ella está contenida lo que se llama el camino horizontal de la vida, donde todos sufrimos. Y obviamente cuando se le hablan de estas cosas sagradas a la mente sensual, no la va a aceptar, porque sencillamente son aportes de los sentidos físicos nada más. Un ejemplo sobre esto, nosotros, esta mente sensual nos permite desarrollarnos en este plano materia, nos permite conocer cierta responsabilidad en cuanto a los compromisos que tenemos en nuestra sociedad, pero esta mente no nos aporta realmente una felicidad, jamás, porque la felicidad jamás nos la puede aportar nuestro sentido físico, es algo más allá, solamente nos aporta una mente interior. Entonces dejémoslo aquí en la voz de nuestros hermanos con respecto a este tema, a ver qué opinan para seguir desarrollando este tema muy interesante. Nosotros contamos con esa mente, la necesitamos para nuestras actividades diarias. No nos podemos apoyar en ella para ya desarrollar, como usted decía, las cosas del espíritu. Me llama la atención y quiero compartirles una pequeña historia, una anécdota. Mulá Nasruddin inició un viaje hacia tierras lejanas, motivo por el cual se consiguió una espada y una lanza. En el camino, un bandido, cuya única arma era un bastón, se le echó encima y lo despojó de sus pertenencias. Cuando llegó a la ciudad más próxima, el mulá
Contó su desgracia a sus amigos, quienes le preguntaron cómo había sido posible que él, estando armado con una espada y una lanza, no hubiera podido dominar a un ladrón armado con un modesto bastón. Él replicó: el problema fue precisamente que yo tenía las dos manos ocupadas, una con la espada y la otra con la lanza. ¿Cómo creen ustedes que hubiera podido salir airoso? Bueno, es una historia muy interesante. Esto nos muestra que en realidad nosotros tenemos ese conocimiento, tenemos esa sabiduría, pero necesitamos usar esa mente en determinados momentos, en determinadas circunstancias, porque nos permite pues salir airosos en los quehaceres de la vida. Estamos hablando del tema de la mente sensual, y es que afortunadamente o desafortunadamente la mente sensual transita libremente por el carril de la vida horizontal. Cuando analizamos desde el punto de vista esotérico sobre los diferentes aspectos o vibraciones que tienen las diferentes mentes en los diferentes planos, nos damos cuenta precisamente que es ahí una de las coyunturas que no le permite a uno darse cuenta de la fascinación en que se encuentra. ¿Por qué? Empezando porque dentro de en la escuela, cuando uno comienza sus primeras enseñanzas, el mismo profesor le invita a uno, pues, como quien dice, a mantenerse dentro de esa línea, exhortándolo, por ejemplo, a mantener la mente pensando, porque siempre se nos ha dicho que el individuo que no piensa prácticamente está fuera de este mundo. Resulta que como hemos sido creados, hemos sido educados de esa manera, siempre estamos en esa misma actividad. Por eso la actividad de la mente sensual constantemente se remite solamente a la percepción de las cosas externas de manera, digamos, subjetiva, porque entre otras cosas se desconocen otros aspectos, otras vibraciones, y no le permite a la persona entender en ese momento que hay otras vibraciones que pueden elevar su nivel de comprensión, y que esto precisamente lo hace en compañía de la mente intermedia y la mente superior, que es la que es de donde vienen precisamente estos mensajes. Sabiendo que existe esta dificultad, este tipo de fascinación en el ser humano, ahí precisamente nos vemos que es necesario hacer un cambio, hacer un trabajo indispensable, un trabajo necesario precisamente, como quien dice, para bloquear o anular de alguna manera el actuar de este tipo de mente, porque se puede trabajar individualmente con las mentes intermedia y mente superior, hacen también este trabajo, solo que nos acostumbramos a este tipo de mente, y por eso nos es difícil, por ejemplo, producir ciertos cambios en ciertas circunstancias, y esos cambios no los hacemos precisamente porque estamos todavía sujetos, como quien dice, anclados predestinadamente a esa forma de pensar. Cuando abandonamos esa forma de pensar, cuando esto sucede, por ejemplo, cuando nos apartamos, un ejemplo, para poner un ejemplo práctico, cuando nosotros nos apartamos aquí de la urbe, de la ciudad, que nos distanciamos un tiempo, nos vamos para un desierto, por ejemplo, o a la orilla del mar, todos nosotros hemos sentido unas vibraciones diferentes cuando estamos en otros sitios, en otros lugares. Ahí nos damos cuenta precisamente que hay un instante en la que uno, como cuando comienza a abandonar la parte urbana o comienza a adentrarse, por decir, en la selva, a estar muy de cerca en el mar, siente uno como que pasar a otra dimensión, siente uno un cambio diferente, y es porque precisamente en ese momento se cierran, como quien dice, los canales que lo fascinan a uno y lo ponen en otro nivel. Esto es lo interesante. Cuando nos damos cuenta de eso, empezamos a comprender ciertamente, sí, que esta forma de pensar o la mente sensual nos obstruye. Lamentablemente, como decía aquí la compañera, sí, sirven mucho y se necesitan, pero debemos aprenderla a utilizar y darle espacio a la mente intermedia para que la mente superior penetre en nosotros y nos haga luz en todas las cosas. Así, el dolor, como se decía al principio, así vamos apartándonos del dolor, vamos entendiendo las emociones que nos afectan precisamente por el efecto de la mente sensual, que es la que constantemente nos pone, como quien dice, en recuerdos dañinos, en cosas que solo nos hace ver la parte trágica, pero que no nos da esperanzas, por ejemplo, para superar eso. Bueno, el maestro Samael nos ha dejado las pautas, lo que es la sabiduría, y sin embargo, pues nosotros no entendemos. Sin embargo, tenemos que estudiar para
superar estas dificultades que tenemos. Con respecto a la mente intermedia, el maestro nos dice que es diferente, mas sin embargo tampoco sabe nada sobre la forma directa de las cosas, se limita a creer y eso es todo. Como por ejemplo, en esa pues nos encontramos la mayoría de los seres humanos, nos encanta ir a una escuela, a una religión, nos gusta que nos vean, que rezamos, que oramos, que hacemos buenas obras, obras de caridad, para que aquellos que nos ven nos digan que somos buenas personas. Sin embargo, pues nada sabemos de lo real, siempre estamos enfrascados en las cosas sensuales, intermedias, y realmente pues no avanzamos. Cuando nos dedicamos de pronto a ver esa mente interior, que es fundamental para la experiencia directa de la verdad, pues esta mente interior elabora conceptos de contenido con los datos aportados por la conciencia superlativa del ser. Aquí es donde nosotros debemos estar, pero conscientes, para poder ver, para poder trabajar lo que tenemos que trabajar. La conciencia puede vivenciar y experimentar lo real. No hay duda de que la conciencia sabe de verdad. Sin embargo, para la manifestación de la conciencia necesita de un mediador, de un instrumento de acción, y este es en sí mismo la mente interior. La conciencia conoce directamente la realidad de cada fenómeno natural y mediante la mente interior puede manifestarla. Abrir la mente interior sería lo indicado, a fin de salir del mundo de las dudas y de la ignorancia. Esto significa que solo abriendo la mente interior nace la fe auténtica en el ser humano. Bueno, nosotros decimos que tenemos fe, pero a veces tenemos conceptos equivocados de la fe, porque uno confunde la fe con la creencia, y debemos aclarar que fe es experiencia directa de lo real, y creer es simplemente creer en lo que nos dicen, en la opinión de otros, y así sucesivamente. Pero aquel que tiene fe, que da fe de lo que hace y de lo que ha hecho, por supuesto que está en el camino de tener esa mente interior. Mientras tanto, pues estamos en la intermedia o sensual, y que realmente ahí no la pasamos y no avanzamos en nuestro trabajo. Sí, es muy fácil quedarse en el dogma, en la creencia. Aquel que quiera experiencia real, conocimiento directo, debe desarrollar esa mente interior, esa mente superior, con la cual vamos a corroborar todas las cosas del espíritu. Para llegar a esta mente superior es necesario eliminar de nuestra mente esos agregados psicológicos, porque ellos son esa barrera, ese impedimento para que se manifieste en sí directamente una mente superior. Fíjate, Beatriz, que en la Biblia encontré un texto muy interesante donde nos habla de estas mentes. El divino Maestro Jesús, él dice que cuidaos de la levadura de los saduceos y de la levadura de los fariseos. Aquí, si uno se pone de pronto a hacer una meditación, uno cree que o sea, si lo miramos con la mente sensual, vemos que de pronto es la levadura con la que hacemos el pan. Y nos hablan de saduceos, pero no sabemos qué, y lo mismo de los fariseos. Entonces, él se refirió a las doctrinas de los materialistas y saduceos, que son los saduceos, y los hipócritas fariseos, la doctrina de
de la mente sensual, la doctrina de los 5 sentidos, que ya aquí pues el señor Tomás nos explicó. Y nosotros realmente pues estamos siempre ubicados en esto y ahí nos quedamos. Por eso es que nuevamente pues el maestro también nos dice que debemos tener fe como un grano de mostaza y moveríamos montañas. Pues realmente vamos a meditar, porque si no hacemos el trabajo, pues aquí nos quedamos en esta mente sensual y de pronto en la intermedia creemos y ahí nos quedamos. ¿No es cierto, señor Tomás? Bueno, con relación a estos temas que estamos desarrollando, que vamos nosotros a reflexionar con respecto a nuestro trabajo individual, ubicarnos en cuál de nuestras mentes estamos más relacionados nosotros, nuestro trabajo individual. Es posible que la gnosis lo hemos llevado únicamente a la mente sensual, nos quedamos únicamente en una serie de escenarios físicos, nada más los aportes y los conceptos de lo que leemos, y eso es todo. No leemos todos los libros del maestro, pero únicamente queda en una mente sensual. Otros, pues, utiliza la gnosis y la ubica en la mente intermedia y se convierte en seguidores de maestros, pero nunca trabaja sobre sí mismo. Entonces lleva esta enseñanza a esa mente intermedia, donde cree firmemente en lo que le dice, pero que jamás lo ha comprobado. En cuanto a la mente interior, pues son para aquellos rebeldes que no se ponen a seguir a nadie y sencillamente se aleja de la ilusión de la vida, que es la materia, los aportes, los sentidos, y trata de buscar dentro de sí mismo la respuesta a todo eso que nos aporta la mente sensual y la mente interior. Fíjese que todas son necesarias, pero las dos anteriores, por eso el Maestro Jesús nos previene: cuidado con la elevadura de los saduceos, o sea, la mente materialista, y de los fariseos, todas las religiones, todo lo creyente, porque no es pan de vida, sino es pan de muerte. No significa que dentro de este medio social en que vivimos están presentes esas dos mentes, y muy escasamente está presente la mente interior. Como lo dijo aquí la hermana, la mente interior se va desarrollando o desarrolla su concepto de contenido por los aportes de nuestra conciencia. ¿Qué quiere decir? Que solamente la conciencia es la que nos aporta a esa mente interior. Nada más el hecho de que un discípulo empieza a autoobservarse, en este instante coloca la conciencia, en este instante está desarrollando gradualmente su mente interior. Un ejemplo sencillo con relación a esa mente interior. Cuando un niño está estudiando, por decir algo, zoología, botánica, y le explica que una hoja, cuáles son sus contenidos, y le muestran la hoja, obviamente que eso es un aporte para una mente sensual, porque a través de los sentidos él emite un concepto, una idea, y que repite y que lo toma como una realidad. La mente intermedia sencillamente cree en eso, y eso es todo. Pero no se le enseña el ejercicio de la meditación para que pueda desarrollar esa mente interior. Cuando un niño, a través de esos conceptos de la hoja, de cualquier cosa, lo somete en ausencia de la mente y el batallar del pensamiento, cuando la mente queda en quietud, entonces participa la mente interior, porque la conciencia la da el aporte. Ya ese niño puede ver directamente más allá de lo físico que hay más allá de esa hoja. Puede ver la parte vital, puede ver la esencia que le da la vida. De igual manera, cuando se estudia, por ejemplo, la historia, donde mucha gente da una hipótesis de lo que ellos creen basado a lo que descubrieron,
escriben una historia. Y la mente sensual le da ese aporte y discuten sobre esa historia, y en la mente intermedia cree en eso. Pero si el ser humano, si el discípulo, de eso que le dijeron, lo somete a una profunda meditación, obviamente con esa mente interior se va a desplazar a los archivos sarcásticos de naturaleza y va a vivir en forma directa qué pasó realmente en ese instante, en ese momento. Entonces va a tener la certeza de esos sucesos. Ya ese aporte es superior a las demás porque se lo da, es para la mente interior. Llevar el aporte de la mente interior a lo físico, eso es lo que hacen los maestros a través del arte, a través de la esfinge, a través de la pintura, a través de la Sagrada Escritura. Desafortunadamente nosotros nos quedamos únicamente en coger esos aportes y llevárselos a dos mentes, a la sensual, a la intermedia. ¿Qué le invito? A que nosotros dejamos de seguir a las personas, que todos los procesos de nuestra vida vaya dirigido por nuestra propia conciencia, para que nuestra mente interior desarrolle y podamos tener una realidad, una verdad, y que eso nadie nos la puede aportar, nadie nos la puede dar, no la puede dar ni el pastor, no lo puede dar ni el científico, porque esas cosas son internas. Solamente nos la puede aportar la conciencia y nuestro real ser. Por eso debemos desarrollar una mente interior para tener claridad y la certeza de la gnosis. Esa es la razón por la cual muchos de nosotros como discípulos gnósticos no avanzamos, porque no hemos experimentado la realidad. Nos quedamos únicamente en repetir lo que escribieron, en creer, y eso es todo. Tenemos que desarrollar una mente interior, y esto empieza a desarrollarse cuando el ser humano empieza por lo más sencillo, que es la autoobservación. La autoobservación es un medio de colocar la conciencia en todos nuestros actos de nuestra vida, y de esta manera ella le aporta a esa mente interior. ¿Qué otra cosa nos va a decir aquí el amigo Osvaldo? En resumen, para completar esta información, le recordamos de todas maneras a todos los estudiantes y a quienes quieren iniciarse en esta ciencia la innegable necesidad de ejercitarse en el tema de la meditación, porque sabemos que para muchas personas es muy difícil aquello del desdoblamiento astral conscientemente. Entonces es necesario precisamente hacer este ejercicio constantemente, el discernimiento, el trabajo de la muerte en marcha, y ejercitarse mediante la meditación. Se nos ha enseñado, por ejemplo, mediante este procedimiento, que esto activa los chakras y activa la parte interna, la que mueve, como quien dice, la que le da fuerza al cuerpo astral para doblarse y mantener la conciencia ya, y precisamente recibir y conocer directamente de labios a oídos los mensajes de los maestros, sus instrucciones. Ya se nos decía al comienzo de este programa precisamente que todo discípulo debe buscar su maestro, el maestro interno, y eso se logra precisamente trabajando constantemente cuando se requiere, cuando se quiere, cuando se tiene el anhelo precisamente de salir de este valle de lágrimas. Los que estamos en este camino hacemos un esfuerzo precisamente por alcanzar algún día, llegar precisamente al despertar de la conciencia íntegra, total. Es la exhortación a este trabajo. Pasamos a manos del señor Tomás para que invite para el próximo sábado del programa siguiente, profesor. Bueno, espero que el tema que se desarrolló en el día de hoy, pues, lo aporten a su mente interior. Hubiesen colocado su conciencia para que reflexione sobre el tema y emprendamos realmente un trabajo más sincero y consciente. Le damos las gracias a todos nuestros radioescuchas y a todos aquellos que nos están viendo a través de la web. Les invitamos por que nos visiten a través de la web. Escriban Centro de Enseñanzas Uriel, ahí usted podrá ver este programa en vivo, y también puede ver los domingos a las 4 de la tarde la conferencia que se transmite en vivo. También los invitamos para que nos visiten la página de aquí de la hermana de Santa Marta. ¿Usted, hermana, le sabe la dirección? www.acegap.org. En la página también puede descargar la revista y los temas semanales. También le invitamos para que escuche el programa Gnosis SOS, que se transmite todos los viernes de 7:30 a 8 por Radio Aeropuerto. Así que muchísimas gracias por su sintonía.
Hoy les acompañó aquí el hermano Osvaldo Valencia, Celina García, Rosana Richmond, Beatriz Fernández, Shirley Gaviria. y este es un servidor quien les habla, Tomás Tobar. Para todos, paz inverencial.